Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Hoy ya hace un mes de la muerte del presidente de Haití y todavía los verdaderos culpables de este asesinato siguen libre. El decano del Tribunal de Haití no encuentra juez confiable para entregarle el caso del asesinato del presidente de Haití. Te recomiendo escuchar estas informaciones desde el principio hasta el final porque aquí te vamos a explicar las razones de por qué todavía no se le ha dado más investigación a este caso. Por tal razón es recomendable escuchar estas informaciones completamente si quieres enterarte de todo lo que está pasando en el caso del asesinato del presidente de Haití. Asesinato de Jovenel Moïse, difícil encontrar un juez para investigar el caso. El decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe está luchando por encontrar un juez de instrucción a quien confiar la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado a tiros en su casa el 7 de julio. El juez Bernard Saintville, que debía anunciar la elección del juez de instrucción desde el jueves 5 de julio, no pudo cumplir con el plazo que había fijado. Los jueces no se esfuerzan por investigar el asesinato del presidente. Publicado el 6 de agosto de 2021 lenouvelliste.com. 7 de julio de 2021 a 7 de agosto de 2021, ya un mes del vil asesinato del presidente de la República. Según dijeron este viernes fuentes judiciales a Nouvelliste, nada menos que 3 jueces de instrucción ya han declinado la invitación del decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe para investigar el asesinato de Jovenel Moïse. En la corta lista de potenciales jueces instructores a quienes el decano consideraría encomendar el caso, hay varios que ya se han ocupado de casos escandalosos como el caso Petrocaribe o el del azucarero Manzanares o el caso Jack Quetan, reveló al diario una fuente judicial que participó en las discusiones sobre la elección del juez. Conozco nada menos que a otros 3 jueces que rechazaron categóricamente el expediente de investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, dijo otra fuente judicial a Lenouvelliste. El decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe no debería tener problemas en confiar un caso a un juez. Solo tendría que nombrar un juez. Pero el tema del asesinato del presidente es delicado. No basta con que un juez tenga competencia para conocer de este caso. También debe ser creíble, honesto y tener carácter, indicó nuestra fuente judicial. Otra fuente judicial, un juez de Puerto Príncipe que también habló con Nouvelliste, dijo que temía que la justicia haitiana no se quedara al margen en beneficio de los jueces internacionales. El magistrado se refirió a que el gobierno solicitó el apoyo de Naciones Unidas en el desarrollo de la investigación del asesinato del presidente el mismo día en que el caso fue trasladado al gabinete de investigación. Para él, esta solicitud dirigida a la ONU no es baladí. Al final de una reunión de jueces el jueves pasado, el decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe dijo que tenía que revisar a los magistrados para ver su experiencia, su especialidad antes de elegir. Hablamos con varios jueces de instrucción. Creo que esta tarde o mañana por la mañana, nota del editor, jueves por la tarde o viernes por la mañana, se conocerá el nombre del juez, a quien se le encomendará el caso, anunció el honorable magistrado Bernard Saintville. Un plazo que el magistrado no pudo cumplir. El decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe aclaró que no tiene que pedirle a un juez su opinión antes de encomendarle un caso. Pero un caso puede tener particularidades por las que podríamos pedirle al juez medios especiales. Mantuvimos reuniones con las autoridades para pedirles medios que permitan al juez asegurar los archivos, anexos, cuerpo del delito. También pedimos medios de transporte para el juez, porque para tal caso es necesario contar con medios especiales, explicó a la prensa el juez Bernard Saintville. También pedimos guardias de seguridad para el juez. Son medios que hemos pedido al más alto nivel del Estado. Antes incluso de decir a qué juez vamos a encomendar el caso, estos medios deben ponerse a disposición de este último.
Espero que estos medios se pongan a disposición del decano lo antes posible, instó el decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Antes de transmitir el expediente al decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe el miércoles pasado, la Fiscalía de Puerto Príncipe ya había escuchado a más de 45 personas como parte de la investigación sobre el asesinato del presidente. La Fiscalía ha emitido órdenes de arresto contra 5 nuevas personalidades, a saber, Paul Denis, jefe del partido político Inifos, Lineva Alceser, presidente del partido gobernante PHTK, los pastores Gerald Bettely y Gerard Forgis y el empresario Samir Andal. El sábado 7 de agosto trae de vuelta un mes desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en su casa el 7 de julio. Un mes después, la justicia haitiana lucha por iniciar su investigación. El éxodo de ciudadanos haitianos hacia el país va rápidamente en ascenso, sin embargo, República Dominicana no es el único territorio al que estos migrantes viajan. Según el informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un 15% de la población haitiana migró hacia la región del Caribe, pero con mayor número hacia República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Francia y más recientemente a Ecuador, Brasil y Venezuela. Gráfico. 15% de la población haitiana migró hacia la región del Caribe. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, indica que el traslado masivo de estos ciudadanos se debe a los desastres naturales, dificultades socioeconómicas e inestabilidad política en su país de origen. Hablando en datos concretos, el 98% de los viajantes llegan a estos países con estatus de inmigrante y solo un 2% cambia su estatus después de ingresar al destino. El país que recibe mayor cantidad de inmigrantes haitianos es Estados Unidos, con un 46,48%, seguido por República Dominicana, con 30,97% y en tercer lugar Canadá, con un 6,28%. Gráfico 2. Migración haitiana según país de destino. Gráfico sacado de datos macro. La incidencia de la pandemia del COVID-19 produjo cambios en los destinos de los haitianos, pues Brasil era uno de los lugares preferidos para ellos y sin embargo, con el repunte de los casos de esta enfermedad, es más usado para tránsito hasta llegar a territorio estadounidense. Actualmente, hay miles de nacionales haitianos varados por falta de transporte marítimo, en Necoclí, la costa del norte de Colombia, vía que es utilizada para llegar hasta la frontera entre Estados Unidos y México. En ocasiones, la migración masiva representa un problema para los países receptores, porque la sobrepoblación aturde el desenvolvimiento normal de la localidad. Por ejemplo, el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón, dijo a la cadena CNN que todo el sistema de salud, los servicios públicos y de alimentación se han derrumbado, debido a que en las últimas semanas recibieron unos 15.000 migrantes, cifra que se acerca mucho a la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, que es de 22.000. La OIM reporta que Haití es la principal fuente de emigrantes irregulares a otros países del Caribe. Según datos del Ministerio de Empresa Extranjeros de las Bahamas, 4.879 haitianos fueron interceptados por las autoridades. De acuerdo a las estadísticas, estas personas se dedican a trabajar de manera informal en la construcción, trabajo doméstico, turismo, comercio y agricultura, en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Con el agravamiento de la crisis en Haití a consecuencia del magnicidio de Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, se prevé que la tendencia de aumento en la migración desde ese país, tanto legal como ilegalmente, continúe. Gráfico 3. Migrantes haitianos totales. Gráfico de datos macro. Los grupos armados de Martizán llevan 2 meses luchando entre sí. A veces observan momentos de respiro, como durante los exámenes estatales de la semana pasada.
Luego reanudó las hostilidades. La población, la policía en la subestación, las escuelas, las iglesias, los hospitales, los comercios, en fin, todo el mundo se ha ido de la zona. Refugiados en el polideportivo Carrefour durante más de 2 meses, algunos de los desplazados de Martizán están empezando a perder la esperanza y es probable que la violencia se instale en el campo. Roselyn François, de 24 años, es madre de un bebé de 5 meses cuyo padre fue asesinado en Martizán 23 al comienzo de los enfrentamientos entre bandas. Llegó hace 2 meses al polideportivo Carrefour y no pensó en vivir allí durante todo este tiempo. Mi compañero fue asesinado frente a mis ojos antes de que los hombres armados incendiaran nuestra casa. Llegué aquí la noche del 3 de junio. Pensé que iba a pasar unos días en este centro antes de irme a casa. Hoy, no sé si todavía tengo una casa en Martizán, ya que nunca volví allí, declaró Roselyn François. Marvens, de 11 años, también lleva 2 meses en el polideportivo Carrefour. Al principio, podía encontrar comida sin tener que luchar. Hoy son los más fuertes los que acaparan la comida y las donaciones, se queja el adolescente. En el polideportivo Carrefour, es la ley del más fuerte la que impera. Los más robustos o los más alborotadores acaparan las ayudas que brindan los particulares y las instituciones. Un periodista del Le Nouvelliste pudo presenciar una pelea entre 2 grupos por la separación de 4.500 gourds que un particular intentaba ofrecer. La mayoría de ellos se han vuelto cada vez más violentos. Se pelean por todo. No hay fuerza en el lugar para calmarlos, dice Le Nouvelliste, un representante del Ministerio de Salud Pública que trabaja en el campamento. Los jóvenes sobre todo tienden a reproducir en el centro la vida que antes llevaban en sus barrios. Se reagrupan en clanes y tratan de imponer su voluntad, lamenta un representante de Protección Civil. Los ancianos se quejan de esta situación. Los que no tienen parientes entre los nuevos jefes son los que más sufren. Tengo 59 años. No puedo luchar contra estos jóvenes de entre 20 y 30 años. Creen que son los amos. También fue un poco así en Martizán, suspira este cincuentón, luciendo exhausto. Sin apoyo del gobierno desde el asesinato del presidente. Al principio, hubo un verdadero derroche de solidaridad con los desplazados de Martizán, donde casi ningún desplazado llevaba máscara. Instituciones públicas y privadas, individuos acudieron en masa en ayuda de estas personas que huyeron de la guerra en Martizán. Desde el asesinato del presidente el 7 de julio, esta muestra de solidaridad ha disminuido enormemente. 2 meses después, la situación es catastrófica en el polideportivo Carrefour, dijo el agente interino de este municipio. Jude-Edouard Pierre subrayó que desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el gobierno no ha brindado apoyo a los desplazados de Martizán. Su administración está pagando un alto precio por esta situación. Sin el apoyo de algunas iglesias de la ciudad como la FTL, dirigida por el pastor Jean-Eder Petit Frere, y la radio Iglesia Lumière, entre otras, los desplazados no hubieran encontrado comida, subrayó Jude-Edouard Pierre. Durante las últimas 2 semanas, el pastor Jean-Eder Petit Frere nos ha enviado 1.250 platos calientes todos los días. También está la radio Lumière y Adra, agradeció. El gobierno habla de un plan de realojo para los desplazados. En un comunicado de prensa, el primer ministro dijo que el primer ministro Ariel Henry sostuvo, el martes 3 de agosto de 2021, una importante reunión con representantes de entidades involucradas en la gestión de personas desplazadas de Martizán y el área metropolitana. El jefe de gobierno quiso indagar sobre el plan de realojo y reacondicionamiento de estas personas apoyado por instituciones estatales, en alianza con organismos de Naciones Unidas. Durante esta reunión se debatió decidir sobre el presupuesto que se destinará al realojo de estas familias.
Las estimaciones para su reubicación se estiman en alrededor de $800.000 pesos, se lee en el comunicado. Según la oficina del primer ministro, se decidió reactivar el grupo de trabajo sobre la gestión de los campamentos de desplazados internos, además de tener en cuenta las condiciones de seguridad de las personas. El gobierno interino se compromete a apoyar los esfuerzos de las instituciones públicas e internacionales como parte de la estrategia para la reubicación y reintegración de las personas desplazadas, reveló el comunicado.